Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada mi nombre es Héctor López, ya muchos ya me conocen y voy a empezar con dar un curso de Backtrack 5 en línea, lo mejor que se pueda, tratando de explicar unos puntos básicos de esto. Bueno, esos son mis datos, para los que no los tengan me pueden mandar un correo para cualquier duda, aclaración posterior. Y bueno, antes que nada lo siguiente, ¿no? La presentación es con fines didácticos y de aprendizaje y no me hago responsable del mal uso que puedan darle a la información aquí expuesta. Ok, bueno, seguimos con la agenda. Algo de lo que voy a explicar durante este curso de Backtrack 5 online son las cuestiones básicas de Linux. Vamos a ver cómo movernos en la línea de comandos, cómo compilar, cómo crear un directorio, cómo cambiarnos de carpetas, cómo ejecutar archivos en Perl, en Python, compilación con GCC, y quizá ahora habrá tiempo para ver algo de debugging y todo eso en las sesiones posteriores. Y bueno, con básicos de Linux me refiero a todo eso. Básicamente el Backtrack 5 es una versión de pentesting, pero basada en una distribución de Linux. Entonces todo este conocimiento que podamos tener de Linux nos va a servir bastante para el uso de Backtrack. Vamos a ver un overview de la herramienta. Esta herramienta está basada exclusivamente para pentesting, por lo cual tiene ya varios módulos. Tiene unos para análisis de vulnerabilidades, tiene otros módulos para cracking, tiene unos módulos para pentesting de web. Y bueno, son diversas herramientas que ya vienen incluidas en esta suite y que vamos a ir viendo cómo utilizarlas respecto a los problemas que se nos vayan presentando. Vamos a ver algo de networking básico, lo que viene siendo, por ejemplo, herramientas de escaneos de puertos como Nmap, Unicorn Scan, Ping, HPing. Todo ese tipo de herramientas van a utilizar lo que viene siendo interpretaciones de networking sobre los protocolos TCP/IP o UDP, dependiendo del transporte que tengamos en la red en este momento. El UDP se utiliza más que nada para lo que son aplicaciones VoIP, aplicaciones rápidas, el TCP para todo lo que es controlado. Y bueno, ahí en la área de networking hay que explicar un poquito lo que es el Three-Way Handshake para que la gente sepa cómo se realiza el proceso de conexión hacia cualquier puerto. Vamos a explicar algo de VMware. ¿Por qué? Porque básicamente la versión Backtrack 5 tiene una ventaja, que te puedes bajar la máquina virtual de VMware y corre perfectamente bien. Solo tienes que hacerle unas cuestiones de modificación en la configuración de las preferencias de networking, del uso de los discos duros. Y bueno, yo recomiendo en especial que tiene una máquina con 2 cores, le den 2 cores al Backtrack y aproximadamente unos 512 de RAM, y les va a funcionar bastante bien cuando no están haciendo cargas pesadas de análisis de tráfico o snifeando demasiado. Todo ese tipo de cuestiones requieren mucho del uso de la máquina. Y bueno, ya si van a querer hacer cosas como por ejemplo para networking avanzado sobre wireless, sí recomiendo que la herramienta de Backtrack la instalen mejor de manera nativa, para el soporte de poner en modo promiscuo las tarjetas wireless y todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, hablaremos un poquito más de networking, porque pues bueno, siempre es importante saber cosas de networking, y aparte porque creo que lo puse 2 veces. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo Postgres SQL, el por qué me gusta utilizarlo con la herramienta de Armitage, porque la verdad es que funciona bastante bien, mucho mejor que si fuera el MySQL, y nos va a funcionar mejor que con cualquier otra base de datos. La verdad es que aparte de Armitage solamente soporta la conexión por sockets seguros, y bueno, hay varias maneras. Ahorita les voy a enseñar una que me gustó mucho, en la cual no requiero de hacer el socket SSL, porque tenía un problema con la interfase de Java, que no estaba soportando la autentificación por SSL, y a lo mejor a algunos de ustedes les puede pasar ese tipo de problemas.
Por lo tanto vamos a hacerlo de la siguiente manera como la voy a explicar, que es en un socket sin utilizar SSL de manera local, y hacia el Postgres pues lo hacemos de una manera tradicional. Y bueno, vamos a seguir con el curso un poquito más adelante. Y bueno, aquí ya estamos dentro de la herramienta de Backtrack 5. Como podemos ver, tenemos el menú de Backtrack, el cual se compone de varias pestañas, y todas están divididas por categorías de cosas que podemos realizar. Tenemos una de Information Gathering, que se divide en dos subramas. Una que se divide en análisis de networking. Es por eso que les mencionaba que es muy importante esto de networking, porque básicamente todas las herramientas se basan en análisis de esto. Por ejemplo, tenemos unas para análisis de Bluetooth. Como ustedes lo saben, todos los dispositivos, por lo menos los celulares, utilizan Bluetooth. No importa cuál sean, si son de Nokia, si son de Sony. Es como un estándar que todos los dispositivos móviles, en especial los celulares, utilizan Bluetooth para las comunicaciones pues relativamente cortas, porque Bluetooth no soporta mucha distancia. Tenemos unos para análisis de DNS. DNS es el servicio de nombres de dominios. Con esto me refiero cada vez que ustedes se meten a yahoo.com, facebook.com o cualquier página .com, .net, .rg o .algo. En realidad lo que están haciendo es accesar hacia una IP que está en algún lugar del mundo. Entonces, para eso sirve hacer análisis de los DNS. Luego, en otra pestaña tenemos una herramienta que nos sirve para analizar los hosts que están vivos. Esto pues es muy útil porque antes de realizar un ataque primero tenemos que ver qué máquinas vamos a atacar. Entonces siempre tenemos que tener un objetivo primero, ¿no? Y bueno, tenemos muchas herramientas. Tenemos otros escaneadores de red. Por ejemplo, este es uno de los más utilizados, es el Nmap. Y es uno de los que a mí en realidad me gusta más porque soporta múltiples opciones, ya soporta IPv6, soporta muchos scripts que nos ayudan a hacer análisis de vulnerabilidades de una manera más extensiva a únicamente realizar el escaneo. Cuando solamente realizamos el escaneo sin la ejecución de los scripts, pues lo único que nos resulta es que nos dice, ¿sabes qué? El puerto 80 está abierto y está corriendo web y está corriendo el Apache. Pero eso en realidad pues no te da un acercamiento ya táctico hacia un ataque. Lo que necesitas es saber un poquito más del detalle del sistema operativo, y ocupas saber en detalle qué servidor web es el que se va a utilizar. O sea, si es un Apache, saber exactamente la versión de Apache o saber la versión de IIS nos podría servir bastante. Luego tenemos lo que es análisis del tráfico de red. Para esto básicamente pues son sniffers que nos permiten ver el tráfico que está corriendo por la red mientras nosotros estamos en ella. Y bueno, tenemos muchas distintas herramientas. Ahora, se fijarán que por categoría hay aproximadamente 6 o... Bueno, en muchos casos solamente son pocas. Por ejemplo, en el caso de detectores de intrusos, pues solamente hay algunas para checar detectores de intrusos. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la parte de lo que es análisis de WLAN, pues tenemos 7 herramientas. Entonces, bueno, sí es una suite bastante completa. Realmente a lo largo de este curso lo que voy a intentar hacer es crear ataques, vectores de ataque, crear escenarios en los cuales vamos a utilizar distintas herramientas dependiendo del escenario que queramos atacar. Es decir, si queremos atacar una red local, solamente vamos a utilizar a lo mejor ataques de ARP y no necesitamos ataques de DNS. Y no vamos a utilizar nada de VoIP porque localmente no tenemos nada de VoIP. Y en algunos voy a hacer ataques de snifeo de paquetes RTP, por lo cual vamos a poder escuchar llamadas de manera remota. Y bueno, tenemos la siguiente categoría, que es análisis de vulnerabilidades. Esto es donde, bueno, la primera etapa es primero obtener información, ¿no? Obtener información sobre la red, sobre los puertos que están abiertos, sobre todo lo que está corriendo, los servicios web que están ahí, las plataformas, todas las plataformas que tenemos en línea. En segundo lugar es buscar vulnerabilidades, es decir, qué tienen esas cosas que ya encontramos anteriormente con las herramientas que nos dio nuestra pestaña anterior.
lo que hacemos es irnos por pasos. Básicamente el backtrack es una herramienta muy metódica y eso nos permite no confundirnos tantos en el proceso de ataque, porque ya muchos procesos de ataque ya vienen predefinidos. De hecho ya trae herramientas como una toolkit de ingeniería social, la cual automáticamente te crea hasta el servidor web y te clona una página, ¿verdad? Pero lo que vamos a intentar es tratar de hacer todo de manera manual y después avanzar hacia esas tools que lo hacen de manera automática. De lo que son análisis de vulnerabilidades tenemos para Cisco. De hecho, ayer estuve probando y funciona bastante bien. Si te encuentras un Cisco en línea y tiene una vulnerabilidad por ejemplo, de DOS, lo puedes tumbar sin mayor problema. Entonces, bueno, se llama CG, es un script en Perl que viene con varias opciones y lanza varios ataques desde ahí. Están unos fusers, o fusers, como le quieran llamar, network fusers, que básicamente lo que hacen es atacar con muchos strings o atacar de manera aleatoria un servidor web o un servicio. Esto lo pueden hacer de varias maneras. Una de las maneras es hacer como crear los paquetes. Entonces crean paquetes, no sé, por ejemplo, vamos a pensar en un fuser para un content manager, por ejemplo. Entonces lo que haría sería buscar en ciertos directorios, buscando ciertos paths ya conocidos de la estructura de ese content manager. Por ejemplo, sabemos que Joomla tiene su propia estructura de directorios y su propia manera de almacenar los passwords y sus archivos de configuración. A diferencia, un Geeklog también tiene sus maneras pues de almacenar sus passwords, sus archivos de configuración, y así cada content manager como WordPress, etcétera, tienen sus maneras exclusivas de manejar todo ese tipo de cuestiones. Es por eso que cuando sale, por ejemplo, un bug para un WordPress, pues se ven atacados miles de sitios en ese día, porque ese bug afectó a, no sé, vamos a ponerlo por proponerle un número, que 100 entidades de gobierno tengan instalado ese mismo content manager. Entonces automáticamente esos 100 sitios son vulnerables a un ataque. Y bueno, aquí tenemos herramientas que nos pueden servir para todo tipo de cuestiones. Estas dos son interesantes. Lo que es el CVE y la OSBDB son bases de datos de vulnerabilidades. ¿Esto para qué nos sirve? Supongamos que ustedes se encuentran una vulnerabilidad y les sale que la vulnerabilidad MS015037 de Microsoft. Entonces eso a ustedes no les dice mucho. Lo que ustedes necesitan es saber esa vulnerabilidad hacia qué los lleva, si hacia una ejecución remota de código, una inyección de una DLL, o si qué pueden hacer ustedes con esa vulnerabilidad o cómo se originó esa vulnerabilidad. Entonces, bueno, se meten en esas bases de datos y en esas bases de datos dice exactamente qué persona hasta creó la vulnerabilidad, cuándo la crearon, etcétera. Tenemos otro tipo de escaneadores. Este es bastante bueno, pero se ha vuelto muy comercial en los últimos años, que se llama Nessus. Y bueno, aquí tienen la manera de probarlo sin ningún problema. Y se lo recomiendo. Pueden sacar de menos una cuenta trial, creo, por 30 días para que lo chequen. La ventaja del Nessus es que el Nessus, a diferencia del Nmap, sí tiene un poquito de más pues eficacia cuando encuentra una vulnerabilidad. Es decir, si un reporte de Nessus lo exportamos directamente al Metasploit y hacemos, no sé, un autopwn, por ejemplo, tenemos el 50% más de probabilidades de conseguir shells. ¿Por qué es esto? Porque pues obviamente Nessus tiene ya sus exploits propios y su manera de hacer su ingeniería de todo ese tipo de módulos, lo cual permite que encuentren de una manera más efectiva. Y el Nmap, de cierta manera, al igual que el NICT y muchas herramientas open source, tienen que andar muchos falsos positivos. Y pues bueno, es un problema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Y bueno, seguimos con nuestro curso de Backtrack 5 online. Y vamos a pasar a la siguiente pestaña, que se trata de explotación, herramientas exclusivamente para la explotación. Y bueno, tenemos bastantes, ¿no? Tenemos esta que les mencionaba, que se llama CG, la cual pues